Mi sobrino pidió prestado el auto de mi hijo para una entrevista de trabajo y terminó destrozándolo cuando manejó borracho rumbo a una fiesta en el lago. Luego esperó que yo se lo repusiera porque pensaba que éramos ricos, y se enfureció cuando usé para mi hijo el dinero que había ahorrado para ayudarlo a él. Soy un padre de 48 años y tengo un hijo, Jackie, de 19. Quiero decir desde el principio que estoy increíblemente orgulloso de él. Ha trabajado duro desde que tenía 16 años. Nunca me ha pedido que le regale nada ni ha esperado que le den las cosas hechas. Empezó a trabajar medio tiempo mientras todavía estaba en la preparatoria, equilibrando eso con una carga académica pesada, y aún así logró sacar excelentes calificaciones. La clase de dedicación que demuestra de verdad me sorprende a veces. Ni siquiera sé si yo era tan enfocado a su edad. El año pasado se graduó de la preparatoria con honores y lo aceptaron en la universidad de sus sueños. Incluso consiguió una beca parcial, lo cual ayudó un poco con la colegiatura. Yo quería hacer algo realmente especial por él. No solo darle una tarjeta de buen trabajo o invitarlo a cenar. Quería algo que le mostrara cuánto había notado su esfuerzo y lo orgulloso que estaba de él. No soy un hombre rico. Trabajo como gerente de proyectos para una empresa de construcción. Y aunque gano decentemente, he tenido que ser inteligente con el dinero, sobre todo después de mi divorcio con la mamá de Jackie hace aproximadamente una década. Ser padre soltero no es fácil, pero siempre me las he arreglado. Durante los últimos 3 años fui ahorrando poco a poco con un objetivo específico: comprarle a Jackie un auto para la universidad. Nada lujoso, solo algo confiable y seguro para que no tuviera que depender del transporte público ni de amigos para moverse. Quería que tuviera la libertad de concentrarse en la escuela, el trabajo y su vida sin preocuparse por cómo trasladarse. Después de muchísima investigación, pruebas de manejo, llamadas telefónicas y horas revisando anuncios en Internet, encontré lo que parecía ser el auto perfecto, un Toyota Camry 2018. Tenía un kilometraje razonable, no había tenido accidentes y estaba en muy buenas condiciones. Me costó $16,000, que en ese momento eran prácticamente todos mis ahorros, pero no lo dudé. Jackie se lo había ganado, y yo quería darle ese impulso. Cuando lo sorprendí con el auto, la expresión de su cara hizo que cada dólar y cada hora extra de trabajo valieran la pena. Se quedó en shock y luego empezó a llorar. Me abrazó como lo hacía cuando era niño. Nunca voy a olvidar ese momento mientras viva. Fue uno de esos instantes como padre que voy a atesorar para siempre. Empezó la universidad el otoño pasado y le ha ido muy bien. Administra mejor su tiempo de lo que yo lo hacía a su edad. Entre las clases, un trabajo de medio tiempo y todavía hacerse espacio para disfrutar la vida universitaria, está logrando equilibrarlo todo. Normalmente venía a casa cada 2 fines de semana para visitarme. Y cada vez me daba pequeñas actualizaciones sobre cómo iban las cosas, cómo estaba funcionando el auto y cuánto más fácil le resultaba moverse por el campus. Mantenía ese auto impecable, siempre se aseguraba de darle mantenimiento y lo trataba como si fuera un tesoro. Aquí es donde todo dio un giro. Tengo un hermano menor, Paul. Tiene 45 años y, digámoslo así, siempre ha sido un desastre. Cuando éramos niños no teníamos mucho, pero Paul se lo tomó mucho peor que yo. Siempre ha cargado con esa idea de que el mundo le debe algo. De adultos, tomamos caminos muy distintos. A Paul le cuesta conservar un trabajo, gasta de manera irresponsable y siempre parece estar metido en algún problema económico. A lo largo de los años le he prestado dinero, lo he ayudado a encontrar trabajo y le he ofrecido un lugar donde quedarse más veces de las que puedo contar. Sigue siendo mi hermano, así que he tratado de estar ahí para él, aunque normalmente eso termina jugándome en contra. Paul tiene un hijo, Tyler, de 20 años. Tyler se parece mucho a su padre en varios sentidos, por desgracia. Empezó en un colegio comunitario local, pero lo dejó después de un solo semestre. Va saltando de trabajo en trabajo, no parece tener mucha ambición y pasa la mayor parte del tiempo jugando videojuegos o saliendo con sus amigos. Yo siempre he intentado ser un buen tío con él, invitándolo en días festivos, dándole consejos cuando estaba dispuesto a escuchar y ese tipo de cosas, pero nunca ha parecido muy interesado. En fin, hace alrededor de un mes, Jackie volvió a casa por las vacaciones de primavera. Casi al mismo tiempo, Paul y Tyler se estaban quedando conmigo porque, sorpresa, Paul otra vez estaba entre departamentos. Los dejé instalarse temporalmente en mi casa, pensando que solo sería por un par de semanas. Una mañana, Tyler mencionó que tenía una entrevista de trabajo, pero su propio auto, una cosa destartalada que compró como por $800, estaba completamente descompuesto. Jackie, siendo el alma generosa que es, se ofreció a prestarle su auto para que fuera a la entrevista. Le dejó algo muy claro: ve a la entrevista y regresa enseguida.
Jackie incluso le mencionó que más tarde ese mismo día tenía planes de reunirse con unos amigos de la preparatoria, así que necesitaba tener el auto de vuelta a tiempo. Bueno, pasaron horas y no supimos nada de Tyler. Jackie intentó llamarlo y mandarle mensajes, pero no respondía. Para la noche, los dos ya estábamos empezando a preocuparnos. Finalmente, alrededor de las 9 de la noche, recibimos una llamada de Tyler. Nos preguntó con toda tranquilidad si podíamos ir a recogerlo a un lugar que estaba a unos 64 kilómetros de distancia. Fuimos hasta allá y, cuando vimos el auto, se nos vino el mundo encima. El Camry estaba completamente destrozado. La parte delantera estaba aplastada, el lado del pasajero estaba hecho pedazos y dos llantas habían reventado. Parecía haber pasado por el infierno. Jackie simplemente se quedó ahí, mirándolo, completamente atónito. Al principio no dijo ni una palabra. Mientras tanto, Tyler parecía totalmente impasible. Nos contó que después de la entrevista, que según él había salido muy bien, decidió reunirse con unos amigos en un lago que estaba como a 1 hora de distancia. Dijo que, de regreso, simplemente se estaba divirtiendo un poco en unas carreteras con muchas curvas y terminó perdiendo el control, golpeando primero un guardarraíl y luego un árbol. Se activó la bolsa de aire y todo. Tuvo suerte de salir caminando con apenas unos cuantos moretones. Cuando Jackie por fin habló, lo único que preguntó fue por qué haría algo así sabiendo lo importante que era ese auto. La respuesta de Tyler fue encogerse de hombros y decir, es solo un auto, amigo. Tu papá está forrado de dinero. Puede comprarte otro. No es como si ustedes batallaran como nosotros. Casi pierdo el control. Estaba furioso. Tyler no solo había dejado pérdida total el auto de Jackie, el auto para el que yo había ahorrado durante años, sino que además actuaba como si no fuera gran cosa. Como si estuviéramos nadando en dinero y pudiéramos reemplazarlo por arte de magia. No era solo un auto. Era una recompensa por años de trabajo duro. Era algo de lo que Jackie se sentía orgulloso, algo que valoraba todos los días. Y Tyler lo trató como un juguete que podía destruir y abandonar. Llamé a mi aseguradora a la mañana siguiente con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, hubiera alguna forma de recibir ayuda. Pero como Tyler no estaba en la póliza y había usado el auto para algo muy distinto a lo acordado, manejar 1 hora hasta un lago nunca fue parte del trato. Básicamente me dijeron que el reclamo sería rechazado. Los daños no iban a estar cubiertos. Al día siguiente, un mecánico confirmó lo que ya sabíamos. El costo de reparación superaría por mucho el valor del auto. El auto que había comprado con años de ahorro y que significaba tanto para Jackie ya no existía. Jackie no me culpó, pero yo podía ver lo devastado que estaba. Había perdido su medio de transporte, su independencia y algo que había sido símbolo de su esfuerzo y de mi amor por él. La reacción de Paul fue lo que de verdad me afectó. En vez de disciplinar a Tyler o de ofrecer ayuda para reparar el daño, minimizó todo el asunto. Los chicos son así, dijo. Solo son cosas materiales. La familia debe ir primero. Cuando lo presioné sobre la responsabilidad económica de Tyler, se puso a la defensiva y dijo que apenas tenían dinero para la renta, mucho menos para pagar un auto. Yo estaba en una situación muy difícil. Jackie necesitaba un auto para la universidad, pero todos mis ahorros se habían ido en el primero. Después de pensarlo mucho, decidí sacar un préstamo personal para comprarle otro vehículo a Jackie. No era lo ideal, pero la educación de Jackie era mi prioridad, y él necesitaba transporte confiable. Encontré un Toyota parecido, un poco más viejo y con más kilometraje, pero todavía en buenas condiciones, por $14,000. Aquí fue donde todo se complicó todavía más. Originalmente yo había planeado ayudar también a Tyler a conseguir un auto usado decente una vez que demostrara estabilidad y responsabilidad. Meses atrás se lo había mencionado a Paul. Si Tyler lograba conservar un trabajo durante 6 meses y ahorrar algo de dinero, yo igualaría lo que él ahorrara para ayudarlo a comprarse algo mejor que su cafetera actual. Había apartado $2,000 para ese propósito. Después del accidente, decidí que ese dinero ahora iría al auto de reemplazo de Jackie. En mi mente era la decisión correcta. Jackie había demostrado ser responsable, mientras que Tyler había demostrado lo contrario. Pero cuando Paul se enteró, se puso furioso. Me acusó de tener favoritos y de castigar a Tyler por un solo error. Parecía incapaz de entender que los actos tienen consecuencias. La situación empeoró cuando Tyler descubrió que Jackie ya tenía un auto de reemplazo comprado, en parte, con dinero que tal vez habría podido ir para él. Empezó a decirle a todo el mundo la familia que yo le estaba restregando mi riqueza en la cara y que deliberadamente quería hacerlos sentir inferiores. Se pintó a sí mismo como la víctima, diciendo que yo guardaba rencor por solo un accidente y que siempre había favorecido a Jackie por encima de él.
Algunos familiares empezaron a llamarme para sugerirme que debería haber manejado la situación de otra manera. Mis padres, que ya tienen más de 70 años, estaban molestos por el conflicto familiar y comenzaron a presionarme para que hiciera las paces ayudando a Tyler a conseguir un auto de todos modos, a pesar de lo ocurrido. Yo me mantuve firme, pero la tensión estaba haciendo insoportables las reuniones familiares. Jackie ha sido increíblemente maduro durante todo esto. Está agradecido por el auto de reemplazo y hasta se ha ofrecido a ayudarme a pagar el préstamo con lo que gana en su trabajo de medio tiempo, aunque yo le he dicho que se concentre en sus estudios. Ha tratado de mantener una relación con Tyler a pesar de todo. Pero Tyler también se ha mostrado frío y resentido con él. Estoy mal por haber reemplazado el auto de mi hijo con dinero que, en otras circunstancias, quizá habría usado para ayudar a mi sobrino. ¿Debería haber obligado a Tyler a trabajar para pagar los daños, aun sabiendo que probablemente eso nunca iba a ocurrir? Había una mejor forma de manejar toda esta situación, una que le enseñara responsabilidad a Tyler sin destruir la armonía familiar. La verdad, me siento completamente perdido. Actualización 1. Primero que nada, quiero agradecerles a todos por su apoyo y sus consejos. No esperaba recibir tantas respuestas, y leerlas me ha ayudado a sentirme más seguro de mi decisión de priorizar a Jackie después de la irresponsabilidad de Tyler. Han pasado muchas cosas en apenas unos días. Al día siguiente de publicar mi historia, Paul apareció en mi casa sin avisar. Estaba más calmado que antes, pero seguía insistiendo en que yo estaba siendo injusto con Tyler. Sacó a relucir nuestra infancia y como a veces nuestros padres me habían dado cosas que no podían darle a él, lo cual no es cierto. Si acaso, muchas veces le dieron más a él porque se quejaba más. Luego sugirió una solución intermedia, que yo le prestara a Tyler los $2,000 que había apartado para que pudiera comprar otro auto viejo, y que él se aseguraría de que Tyler me pagara mes con mes. Rechacé la propuesta y le expliqué que Tyler ya había demostrado que no se le podía confiar responsabilidad alguna, y que cualquier dinero que yo hubiera podido darle ahora iba a destinarse a arreglar el problema que él mismo había creado. Paul no se tomó bien mi respuesta. Me acusó de arruinarle las oportunidades a Tyler y de que, sin un auto, Tyler no podría ir a trabajar y terminaría hundiéndose todavía más. Yo le señalé que Tyler ya se había arreglado para ir de un lado a otro antes de tener un auto y que el transporte público, los viajes compartidos o incluso una bicicleta eran opciones hasta que él mismo ahorrara para otro vehículo. Paul se fue enojado, y esa misma noche recibí una serie de mensajes de Tyler llamándome egoísta y diciéndome que yo le estaba enseñando que la familia no respalda a los suyos. La ironía de esa frase, después de lo que le hizo al auto de Jackie, no se me escapó. El siguiente problema fue aún más preocupante. Jackie me llamó desde la universidad, molesto, porque Tyler había estado contactando a sus amigos de la preparatoria para decirles que Jackie era un consentido y que yo tenía favoritos porque la mamá de Jackie, mi exesposa, me había dejado en la ruina con el divorcio, lo cual es completamente falso. Nuestra separación fue bastante amistosa y la división de bienes fue justa. Básicamente, Tyler estaba tratando de meter cizaña entre Jackie y sus amigos pintándolo como un niño rico privilegiado, cuando eso no podía estar más lejos de la realidad. Llamé de inmediato a Paul por esto, y él dijo que hablaría con Tyler, pero también insinuó que tal vez había algo de verdad en cómo se sentía Tyler. Me enfurecí y le dije que, si no podía ver lo mal que estaba actuando su hijo, no solo por destruir el auto, sino ahora por intentar dañar la reputación de Jackie, entonces tal vez ambos debían buscar otro lugar donde quedarse. Paul respondió que se irían para el fin de semana, lo cual, para ser honesto, me dio alivio. Ayer me llamaron mis padres después de que Paul aparentemente les diera su versión de los hechos. Estaban molestos, pero parecían entender mejor mi postura. Después de explicarles toda la situación, estuvieron de acuerdo en que Tyler necesitaba asumir responsabilidad, aunque me pidieron que considerara ayudarlo de otra manera, por ejemplo pagándole clases de manejo o un curso de conducción defensiva. Me pareció una sugerencia razonable y les dije que lo pensaría. Jackie está manejando todo esto de manera admirable, aunque puedo notar que le duele que Tyler esté tratando de poner a la gente en su contra. Está concentrado en sus exámenes finales y dice que solo quiere que todo esto se calme. Le he dicho que bloquee a Tyler en redes sociales por ahora y que se concentre en las personas que conocen su verdadero carácter. También hablé con un amigo abogado sobre el tema del auto y me confirmó que técnicamente podría demandar a Tyler o a Paul por los daños, pero que, dada su situación económica, probablemente sería muy difícil cobrar incluso si ganara. Me sugirió enviar primero una carta formal de requerimiento, y eso es algo que estoy considerando. No sé qué traerán los próximos días, pero estoy tratando de mantenerme firme en mi decisión y, al mismo tiempo, dejar la puerta abierta para que Tyler haga las paces si alguna vez decide madurar y asumir la responsabilidad de sus actos. Actualización 2.
La situación ha dado varios giros inesperados desde mi última actualización, y todavía estoy procesando todo lo que ha pasado. Como lo prometieron, Paul y Tyler se mudaron de mi casa el fin de semana pasado. No fue una salida agradable. Tyler se negó a ayudar a limpiar el cuarto de invitados que había estado usando y lo dejó completamente hecho un desastre, con envolturas de comida, ropa sucia e incluso una pequeña mancha en la alfombra que parecía aceite de motor. Paul hizo un intento tibio de disculparse por el desorden, pero lo atribuyó a que Tyler estaba molesto por la situación. Yo me mordí la lengua para evitar más conflicto. En ese punto solo quería que se fueran. 2 días después de que se fueron, recibí una llamada preocupante de mis padres. Aparentemente, Paul les había dicho que quizá ya no me verían en reuniones familiares porque yo había elegido las posesiones materiales por encima de la familia. Los había hecho creer que él y Tyler eran víctimas que ahora estaban en la calle por mi culpa. Mis padres estaban angustiados, pensando que yo los había echado sin previo aviso y sin ningún lugar a dónde ir. Tuve que aclararles la verdad. Les expliqué que Paul llevaba casi un mes quedándose conmigo cuando en realidad se suponía que solo serían unos pocos días, que se habían ido por decisión propia después de que yo los confrontara por la conducta de Tyler, y que se habían ido a casa de un amigo de Paul, no a la calle, como habían querido dar a entender. Mis padres parecieron aliviados, aunque seguían tristes por el conflicto familiar. El siguiente giro fue completamente inesperado. Recibí una llamada de Jackie, quien me dijo que la versión de Tyler sobre el accidente no cuadraba. Uno de los amigos de Jackie había visto las publicaciones de Tyler en redes sociales el día del choque, antes de que Tyler bloqueara a todos los amigos de Jackie. En esas publicaciones, Tyler aparecía con 4 amigos en el lago, bebiendo en exceso. Incluso había fotos de Tyler al volante con una cerveza en la mano, posando y riéndose. Las marcas de tiempo indicaban que esas fotos se habían tomado apenas un par de horas antes del choque. Me puse furioso. Tyler no solo había tomado el auto sin permiso y manejado de forma temeraria, sino que además había estado bebiendo mientras conducía el auto de mi hijo. Podría haberse matado él mismo o haber matado a otras personas con su irresponsabilidad. Jackie también estaba alterado al darse cuenta de que Tyler le había mentido de frente sobre lo ocurrido. Llamé de inmediato a Paul para confrontarlo con esta nueva información. Al principio lo negó, diciendo que los amigos de Jackie estaban mintiendo para causar problemas. Cuando le dije que yo mismo había visto las fotos, Jackie había tomado capturas de pantalla antes de que Tyler las borrara, su tono cambió. Admitió que Tyler le había contado lo de la bebida, pero que no le pareció relevante porque el auto ya estaba destruido de todos modos. Me quedé sin palabras. En la mente de Paul, el hecho de que su hijo hubiera manejado ebrio era un detalle menor que ni siquiera valía la pena mencionar. Le dije que estaba considerando reportar el incidente a la policía, ya que conducir bajo los efectos del alcohol es una falta muy grave. Paul entró en pánico y me suplicó que no le arruinara la vida a Tyler por un solo error. Después prometió que Tyler buscaría ayuda y asumiría su responsabilidad. Después de calmarme y de hablarlo con Jackie, decidimos no acudir a la policía. Principalmente porque la evidencia ya había sido borrada y sería difícil probar algo semanas después de los hechos. En lugar de eso, redacté una carta formal con ayuda de mi amigo abogado, detallando los daños y exigiendo que Tyler empezara a hacer pagos conforme a un calendario razonable que propusimos. También incluí la condición de que Tyler asistiera a un programa de educación sobre alcohol y presentara comprobantes de haberlo completado. Entregué esa carta en la casa del amigo de Paul, donde se estaban quedando. Paul me llamó más tarde ese mismo día. Estaba molesto por la carta, pero también sonaba más apagado. Dijo que él y Tyler habían hablado y que Tyler había admitido tener cierto problema con el alcohol. Paul me preguntó si, en vez de hacer pagos, Tyler podía compensar los daños haciendo trabajos en mi casa. Rechacé la propuesta y le expliqué que el valor monetario del auto era demasiado alto para que eso fuera práctico, y que yo necesitaba ese dinero para cubrir las mensualidades del auto de reemplazo de Jackie. En un giro sorprendente, mi exesposa, la mamá de Jackie, me llamó después de enterarse de la situación por Jackie. A pesar de nuestras diferencias, apoyó por completo mi postura e incluso se ofreció a ayudar con los pagos del auto. Le agradecí, pero rechacé la oferta, diciéndole que esa era mi responsabilidad. Fue un momento de crianza compartida muy positivo que no esperaba. El desarrollo más dramático llegó ayer. Tyler apareció solo en mi puerta. Se veía agotado, nervioso y en mal estado. Me preguntó si podíamos hablar, y acepté con cautela. Sentado en la mesa de mi cocina, Tyler rompió en llanto. Admitió que había estado bebiendo mucho el día del accidente y que llevaba tiempo luchando con el alcohol. El choque lo había asustado, aunque al principio había sido demasiado orgulloso y estaba demasiado avergonzado para admitirlo. Dijo que, después de recibir mi carta,
Se dio cuenta de que sus acciones podrían haber tenido consecuencias muchísimo peores que solo un auto destruido. Se disculpó no solo por el auto, sino también por su conducta posterior y por intentar poner a los amigos de Jackie en su contra. Me pidió ayuda para encontrar un programa de tratamiento, admitiendo que no tenía dinero para pagarlo por sí mismo. Yo seguía escéptico por el momento en que llegaba ese arrepentimiento y por su conducta anterior, pero también vi un destello de remordimiento genuino. Le dije que lo ayudaría a encontrar recursos para tratar su problema con el alcohol, pero dejándole muy claro que aún así tendría que asumir responsabilidad económica por los daños con el tiempo. Él aceptó y dijo que quería hacer las cosas bien. Sigo procesando esa conversación y decidiendo cómo proceder. Una parte de mí quiere creer que este podría ser un punto de inflexión para Tyler, pero otra parte teme estar siendo manipulado. Por ahora lo he puesto en contacto con un servicio gratuito de evaluación para tratamiento por alcoholismo y le he dicho que me mantenga al tanto. Jackie vuelve a casa este fin de semana, y todavía no sé si una conversación entre él y Tyler sería útil o perjudicial en este momento. Espero que haya alguna clase de resolución para todo este desastre, pero sé que reconstruir la confianza tomará tiempo, si es que alguna vez llega a ser posible. Actualización 3. Todo ha cambiado por completo en los últimos días, y todavía estoy intentando asimilarlo. Jackie volvió a casa el fin de semana, tal como estaba previsto. Tuvimos una conversación larga sobre la visita de Tyler y su aparente cambio de actitud. Jackie, con toda razón, se mostró escéptico, pero dijo que estaría dispuesto a hablar con Tyler si de verdad estaba intentando enmendarse. Jackie siempre ha tenido un corazón más grande de lo que la mayoría de la gente cree. La verdadera bomba cayó cuando recibimos una llamada de Emily, la exesposa de Paul y madre de Tyler. Vive en Colorado y ha estado algo distanciada de Tyler desde el divorcio, cuando él tenía 14 años. Se había enterado del accidente por mis padres y quería saber qué estaba pasando. Cuando le expliqué todo, incluyendo la reciente confesión de Tyler sobre su problema con el alcohol, guardó silencio un momento antes de decir, «Eso es exactamente lo que pasó con el auto que yo le regalé cuando cumplió 18». Me quedé helado. Nunca había oído que Tyler hubiera tenido otro auto aparte del cacharro que manejaba recientemente. Emily siguió hablando y me contó que había ahorrado para comprarle a Tyler un Honda usado y confiable por su cumpleaños número 18. En menos de 2 meses, él también lo había destrozado conduciendo ebrio con sus amigos. Ella estaba devastada, no solo por el auto, sino por la bebida de Tyler y por la falta de remordimiento que mostró después. Emily me reveló que llevaba más de un año intentando que Tyler entrara a tratamiento, pero que él siempre se había negado, y que Paul había facilitado su conducta, poniéndole excusas y encubriéndolo. Dijo que, después del incidente con el Honda, le dejó claro a Tyler que no volvería a ayudarlo económicamente hasta que buscara ayuda, lo que llevó al distanciamiento entre ellos. Tyler la había pintado como una madre que lo abandonó, igual que ahora intentaba pintarme a mí. De pronto, todo tuvo mucho más sentido. No se trataba de un error aislado, sino de un patrón de conducta. La actitud defensiva de Paul no era solo por el auto, estaba protegiendo a Tyler de enfrentar las consecuencias de su problema con el alcohol. Emily me preguntó si estaría dispuesto a coordinarme con ella para lograr que Tyler entrara a tratamiento, diciendo que tal vez esta vez, si ambos nos manteníamos firmes, él por fin aceptaría. Acepté, y entre los dos trazamos un plan. Emily ya había investigado programas en nuestra zona con anterioridad y conocía un buen centro de tratamiento ambulatorio que cobraba según los ingresos de cada paciente. También se ofreció a ayudar con el costo si Tyler se comprometía con el programa. Decidimos que primero yo hablaría con Tyler junto con Jackie y que luego Emily lo llamaría después de nuestra conversación. Más tarde ese mismo día, Tyler vino a la casa tal como habíamos acordado. Se veía nervioso, pero sobrio. Jackie estaba reservado, aunque se mantuvo cordial. Empecé diciéndole a Tyler que ya sabía lo del Honda que su madre le había regalado y que este no era su primer accidente relacionado con el alcohol. Se quedó atónito y luego se puso a la defensiva, preguntando cómo lo sabía. Cuando le dije que había hablado con su madre, se agitó y dijo que ella no tenía ningún derecho a entrometerse en su vida después de haberlo abandonado. Jackie, mostrando una madurez admirable, le dijo con calma a Tyler que nadie lo estaba atacando. Estábamos preocupados por su bienestar y por el patrón de conducta que estaba poniéndolo en peligro a él y a los demás. Jackie le dijo que podía perdonarle lo del auto, pero que no podía quedarse de brazos cruzados mientras veía cómo Tyler se autodestruía. La rabia de Tyler se desinfló y se quedó en silencio un buen rato. Después admitió que había tenido problemas con la bebida desde la preparatoria, que eso le había costado su primer semestre de universidad, varios trabajos y ahora 2 autos, además de poner en riesgo su relación con su familia. Dijo que hablaba en serio cuando afirmó que quería ayuda, pero que le daba miedo fracasar en su recuperación como sentía que había fracasado en todo lo demás.
Fue la versión más honesta y vulnerable de Tyler que yo había visto en mi vida. Le compartí la información del centro de tratamiento que Emily había encontrado y le dije que ella estaba dispuesta a ayudar con los costos. Tyler se sorprendió de que su madre todavía se preocupara lo suficiente como para ayudarlo. Le dejé claro que la oferta para ayudarlo con el tratamiento era independiente de su responsabilidad por el auto. Igual tendría que ir pagando los daños con el tiempo, pero podíamos armar un plan razonable que no interfiriera con su recuperación. Tyler accedió a hablar con su madre y a considerar seriamente el programa de tratamiento. Jackie, en un gesto que me conmovió profundamente, se ofreció a llevar a Tyler a sus primeras citas si hacía falta, una vez que Tyler empezara a estabilizarse. La conversación terminó con una cautelosa nota de optimismo. Esa noche, Emily me llamó para decirme que había hablado con Tyler durante más de una hora, su primera conversación real en casi 2 años. Él había aceptado comenzar el programa de tratamiento la semana siguiente. También me dijo que Paul la había llamado, sorprendentemente arrepentido, y que reconocía haber estado facilitando la conducta de Tyler. Quedaba por ver si ese cambio de actitud sería duradero, pero era una señal positiva. El siguiente desarrollo también fue inesperado. Mis padres llamaron para decir que, después de hablar con Paul y con Emily, y de entender toda la situación, querían ayudar. Se ofrecieron a aportar $5,000 para el auto de reemplazo de Jackie como un regalo adelantado de graduación, lo que reduciría de forma importante los pagos mensuales de mi préstamo. Me conmovió su gesto y acepté con gratitud. Ayer, Tyler comenzó su programa de tratamiento. Paul lo llevó al centro y me llamó después, sonando humilde. Se disculpó por su actitud defensiva y por no haber asumido responsabilidad por las acciones de Tyler. Dijo que ver a su hijo dar ese paso le hizo darse cuenta de cuánto había contribuido al problema al estar siempre poniéndole excusas. También se ofreció a hacer él mismo los primeros pagos por los daños del auto. Mientras Tyler se concentraba en empezar a mejorar, Jackie regresó hoy al campus, pero no sin antes tener una conversación a solas con Tyler. No me contó todos los detalles, pero sí dijo que habían llegado a un entendimiento. Jackie me dijo que estaba orgulloso de Tyler por buscar ayuda y que creía que la gente merece segundas oportunidades cuando de verdad está intentando cambiar. No sé qué le depara el futuro a nuestra familia. La recuperación rara vez es un camino recto, y reparar relaciones lleva tiempo y esfuerzo constante, pero por primera vez desde el accidente me siento esperanzado. Esta situación, por dolorosa y frustrante que ha sido, puede terminar siendo la llamada de atención que Tyler necesitaba. El auto, que al principio parecía ser lo más importante de todo esto, ahora casi se siente secundario frente a los problemas de fondo. Sí, fue una pérdida económica importante, y sí, el principio de la responsabilidad sigue importando, pero si todo esto lleva a que Tyler reciba la ayuda que necesita y a que nuestra familia encuentre una dinámica más sana, tal vez algo positivo haya surgido de todo esto. Después de todo, quiero agradecer a todos los que me dieron consejos y apoyo durante este proceso. Sus perspectivas me ayudaron a mantenerme firme cuando era necesario, pero también con la mente lo bastante abierta para ver el panorama completo. Publicaré otra actualización si hay cambios importantes, pero por ahora vamos un día a la vez.